Y esta sin duda fue una de las declaraciones más fuertes de la jornada. Hablamos de Alcido Fick, el padre de Arlan, que confirmó que además de los $50.000 que donó la familia en víveres a poblaciones de escasos recursos de la zona norte del país, la familia Fick abonó $500.000 en concepto de rescate por el joven Arlan, que permanece secuestrado ya por 48 días en poder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. El hombre, notablemente emocionado, criticó a las organizaciones de derechos humanos por negociar la liberación del joven sin consultarle a la familia. Alcido Fick, desesperado, pidió al EPP que cumpla con su palabra y que libere a Arlan. Dijo estar indignado por el actuar de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que entregó una nota a líderes de la banda en la agrupación especializada. El padre de Arlan por segunda vez da declaraciones a la prensa, implorando a los miembros del grupo armado que liberen a su hijo, que lleva 48 días de cautiverio. Sin saber que tuve que entuedarme para cumplir con el grupo en fecha 10 de abril. Pagando la suma de $500.000 americanos, así como a mí me exigieron la misma noche en que llevaron a mi hijo Arlan, sin darme la oportunidad de negociar con ellos. El mismo día del pago me entregaron un CDs que cumplí entregando a la prensa. En otro momento, el padre del joven indicó que para alcanzar el monto de dinero solicitado por el grupo armado, recurrió a amigos comerciantes, ya que no contaba con la suma requerida. Alcido Fick de esta forma da prueba de que cumplieron con todos los pedidos realizados por el EPP, pero que ellos siguen sin cumplir con su palabra de liberar a Arlan. Hemos cumplido con todos los pedidos sin tener alguna prueba de vida de mi hijo Arlan. Por favor, liberen a mi hijo Arlan como me prometieron. Señores, le peso más algo. ¿Por qué no liberan a mi hijo? Nosotros somos gente trabajadora. Nosotros no tenemos problema con nadie. Alcido Fick, padre de Arlan Fick, secuestrado hace 48 días por el Ejército del Pueblo Paraguayo, reveló que pagó $500.000 por la liberación del joven de 16 años, 2 días antes de la entrega de víveres por valor de $50.000.